abuso pastoral y terrorismo religioso. Este video está dedicado a un hermano al que amo profundamente, que su integridad, su justicia y su santidad está fuera de toda sospecha. Un hermano que me ha despertado cientos de noches y cientos de veces en la madrugada, puntualizando sin fin de dudas, y en el binomio de respuesta, pregunta, pregunta, respuesta, hemos crecido en la visión del campo teológico. Un hermano al que le preocupa profundamente el cuerpo de Cristo, al ver cómo falsos pastores y ministros han pisoteado y apedreado de una forma brutal la Biblia. Un hermano al que le duele ver cómo la sangre de Cristo, su muerte, su sacrificio, es manipulado y pisoteado de una forma sin límites a fin de conseguir riquezas, opulencia, fama, dinero, posición y el poder de la autoridad y autoritarismo. En las reflexiones dialécticas y en las reflexiones de la arena del pensamiento, decidí subir este video para que por primera vez, sin fin de gente cristiana, sepa los deberes, obligaciones, derechos y los límites de la autoridad pastoral. Que los pastores no están más allá de toda sospecha. Que los pastores no son los ungidos, ni los ministros, ni los escogidos por Dios, de tal forma que no se les pudiese cuestionar en los legítimos derechos que la Biblia nos manda. Los pastores, ministros, el Papa, los sacerdotes, los cardenales, los obispos, los líderes religiosos, no están por encima de la autoridad bíblica. Los líderes religiosos, cualquiera que sea su tipo y su denominación, están sujetos a la palabra de Dios. Todos debemos la sujeción, el respeto y el amor a las escrituras en santa obediencia. Ir más allá de los límites establecidos por la Biblia en la autoridad pastoral es convertirse en un autoritarismo y en un terrorismo religioso en el cual pastores y ministros han colocado a todo un pueblo de rodillas. Han domado, han capado y han castrado la libertad de pensamiento y la libertad de reflexión del pueblo cristiano. Así pues, este video lo haré de una manera 100% bíblica, para que no haya la opinión de que es mi interpretación, que es mi mala hermenéutica o que es porque yo tuerzo las escrituras. El argumento estará basado, argumento número 1, con una respuesta 100% bíblica. No añadiré ni diré más. Al final daré los 11 mitos protestantes de la falsa autoridad pastoral. Por lo pronto, empezamos con el argumento número 1. Argumento número 1. Deberes de los pastores. Ezequiel capítulo 34, versículo 4. No habéis fortalecido a las ovejas débiles, no habéis cuidado a la enferma, ni cuidado a la que estaba herida. No habéis tornado a la descarriada, ni buscado a la perdida, sino que las habéis dominado con violencia y dureza, y ellas se han dispersado por falta de pastor, y se han convertido en presa de todas las bestias del campo, y andan dispersas. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Apacentad la grey de Dios que os está encomendada, vigilando, no forzados, sino voluntariamente,
según Dios, no por mezquino afán de riquezas, sino de corazón, no tiranizando a los que os está tocando cuidar, sino siendo modelos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Argumento número 2. El buen pastor apacienta las ovejas desahuciadas. Así dice Yahvé, mi Dios. Apacienta las ovejas de matadero, esas que sus compradores matan impunemente, mientras sus vendedores dicen, bendito sea Yahvé, ya soy rico. Argumento número 3. Buscar la extraviada, curar la herida, cargar la extenuada. Zacarías capítulo 11, versículo 16. Pues he aquí que yo voy a suscitar en esta tierra un pastor que no hará caso de la oveja perdida, ni buscará a la descarriada, ni curará a la herida, ni cargará a la extenuada, sino que comerá la carne de cebada y hasta las uñas les arrancará. Argumento número 4. No dominar a las ovejas con dureza y violencia. Ezequiel capítulo 34, versículo 4. No habéis fortalecido a las ovejas débiles, no habéis cuidado a la enferma ni curado a la que estaba herida, no habéis tornado a la descarriada ni buscado a la perdida, sino que la habéis dominado con violencia y con dureza. Argumento número 5. Fortalecer las débiles, curar la enferma y tener cuidado con la herida. El mismo capítulo y el mismo versículo en la misma queja. No habéis fortalecido a las ovejas débiles, no habéis cuidado a la enferma, ni curado a la que está herida. No habéis tornado a la descarriada, ni buscado a la perdida, sino que las habéis dominado con violencia y dureza. Argumento número 6. Obligación de denunciar los pecados del pueblo. Isaías capítulo 58, versículo 1, dice, clama a voz en grito, no te moderes, levanta tu voz como cuerno y denuncia a mi pueblo su rebeldía y a la casa de Jacob sus pecados. La obligación del pastor es denunciar el pecado, la maldad y la iniquidad del pueblo cristiano cuando este sea el caso. No encubrir, no solapar, no intentar minimizar el pecado de la iglesia. Argumento número 7. Hay de los pastores que dejan perder las ovejas. Isaías capítulo 58, versículo 1. Clama a voz en pueblo en grito y no te moderes. Levanta tu voz como cuerno y denuncia a mi pueblo su rebeldía y a la casa de Jacob sus pecados. Ezequiel capítulo 3, versículo 19. Si por el contrario amonestas al malvado y él no se convierte de su maldad y de su mala conducta, morirá él por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Argumento número 8. Hay de los pastores que dejan perder las ovejas. Jeremías capítulo 23, versículo 1. Hay de los pastores que dejan perderse y desparramarse las ovejas de mis pastos. Oráculo de Yahvé. Pues así dice Yahvé, el Dios de Israel, tocante a los pastores que apacientan a mi pueblo. Vosotros habéis dispersado las ovejas mías, las empujasteis y no las atendisteis. Mirad que voy a pasaros revista por vuestras malas obras. Oráculo de Yahvé. Argumento número 9. Hay de los pastores que se apacientan a sí mismos. Ezequiel capítulo 34, versículo 1. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza, dirás a los pastores. Así dice el Señor Yahvé. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Vosotros os habéis tomado la leche, os habéis vestido con la lana,
Habéis sacrificado las ovejas más pingües y no habéis apacentado el rebaño. Argumento número 9. Ay del pastor inútil y malo. Jeremías capítulo 25, versículo 34. Aullad pastores y clamad, revolcaos mayorales, porque se ha cumplido vuestros días para la matanza, y caeréis como reses escogidas. No habrá evasión para los pastores, ni escapatoria para los mayorales. Se oye el grito de los pastores, aullulo de mayorales, porque devasta Yahvé su pastizal. Zacarías capítulo 11, versículo 15. Díjome entonces Yahvé, toma todavía el hato de un pastor necio, pues he aquí que yo voy a suscitar en esta tierra un pastor que no hará caso de la oveja perdida, ni buscará la extraviada, ni curará la herida, ni cargará la extenuada, sino que comerá la carne de la cebada y hasta las uñas le arrancará. Ay del pastor inútil que abandona las ovejas. Espada sea sobre su brazo y sobre su ojo. Que su brazo se seque del todo y del todo se oscurezca su ojo. Argumento número 10. Pastores que disponen a su capricho. Jeremías capítulo 5, versículo 31. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dispusieron a su guisa. Pero mi pueblo lo prefiere así. ¿A dónde vamos a parar? Argumento número 11. Pastores que no buscan al Señor. Los pastores no decían, ¿dónde está Yahvé? Ni los peritos de la ley le conocían. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron por Baal. En pos de los inútiles andaban. Argumento número 12. Atalayas ciegos y perros mudos. Isaías capítulo 56, versículo 10. Sus vigias son ciegos, ninguno sabe nada. Todos sus pastores son perros mudos, no pueden ladrar. Ven visiones, se acuestan, amigos de dormir. Son perros voraces, no conocen hartura, y ni los pastores saben entender. Cada uno sigue su propio camino, cada cual busca su provecho. Argumento número 13. Profetas que profetizan con mentira. Jeremías capítulo 5, versículo 31. Los profetas profetizaron con mentira y los sacerdotes dispusieron a su antojo, pero mi pueblo los prefiere así. ¿A dónde vamos a parar? Argumento número 14. Por falta de pastor se ha convertido en presa todas las bestias del campo. Ezequiel 34, versículo 5. Ellas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todas las bestias del campo y andan dispersas. Argumento número 15. Destrozo que hicieron los malos pastores en la viña del Señor. Jeremías capítulo 12, versículo 10. Entre muchos pastores destruyeron mi viña, hollaron mi heredad, trocaron mi mejor campa en un yermo desolado. La convirtieron en desolación lamentable, en inculta para mí. Totalmente desolado está todo el país, porque no hay allí nadie que lo sienta. Sobre todo los calveros del desierto han venido, saqueadores. De un cabo al otro de la tierra no hubo cuartel para un alma viviente. Sembraron trigo, espinos y cegaron y se afanaron sin provecho. Vergüenza les serán para sus cosechas, por causa de la ardiente ira de Yahvé. Jeremías capítulo 14, versículo 16. Y el pueblo al que profetizan yacerá derribado por las calles de Jerusalén, por causa del hambre y de la espada, y no habrá sepulturero para ellos ni para sus mujeres, sus hijos y sus hijas, volcaré sobre ellos mismos su maldad. Jeremías capítulo 23, versículo 14. Mas en los profetas de Jerusalén he observado desatinos, fornicar y proceder con falacias, dando la mano con malhechores, sin volverse cada uno de su malicia. Se han vuelto todos ellos cual Sodoma, y los habitantes de la ciudad cual Gomorra. Jeremías capítulo 27, versículo 15.
Pues yo, dice Yahvé, no los he enviado, y ellos andan profetizando en mi nombre falsamente. No sea que yo os arroje y perezcan vosotros y los profetas que os profetizan. Lamentaciones capítulo 2, versículo 14. Tus profetas contemplaron para ti falsedad e insipidez, no revelaron tu culpa, y mientras él construye un muro, ellos lo cubren de argamasa. Zacarías capítulo 10, versículo 3. Contra los pastores arde mi cólera, y a los machos cabríos visitaré. Cuando Yahvé Sabaoth visite a su rebaño, a la casa de Judá, hará de ellos como su caballo en honor en el combate. Argumento número 16. Pastores en pos de su avaricia. Isaías capítulo 56, versículo 11. Son perros mudos, no conocen llenadura, y ni los pastores saben entender. Cada uno sigue su propio camino, cada cual busca su provecho. Venid, porque voy a sacar vino y nos emborracharemos de licor, que el día de mañana será como el de hoy, o muchísimo mejor. Argumento número 17. Voy a pasar revista por sus malas obras. Jeremías capítulo 23, versículo 2. Pues así dice Yahvé, el Dios de Israel, tocante a los pastores que apacientan a mi pueblo. Vosotros habéis dispersado a las ovejas mías, las empujasteis y no las atendisteis. Mirad que yo voy a pasar revista por vuestras malas obras. Ezequiel capítulo 34, versículo 7. Por eso, pastores, escuchad la palabra de Yahvé. Por mi vida, oráculo de Yahvé, lo juro, porque mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha hecho pasto de todas las bestias del campo, por falta de pastor, porque mis pastores no se ocupan de mi rebaño, porque ellos, los pastores, se apacientan a sí mismos y no apacientan a mi pueblo. Por eso, pastores, escuchad palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé. He aquí, yo estoy contra vosotros, pastores. Reclamaré mi rebaño de sus manos y les quitaré de apacentar mi rebaño. Así a los pastores no volverán a apacentarse a sí mismos. Yo arrancaré mis ovejas de su boca y nunca más serán para presa. Argumento número 18. El malvado morirá, pero su sangre yo te pediré cuentas a ti. Hasta este punto hemos visto algunas profecías tocante a las obligaciones y a las claras denuncias que hace la palabra de Dios en contra de los pastores. Cité el argumento con el respectivo versículo bíblico para que no haya manera de poder encubrir, disimular o pervertir los textos bíblicos. Escuchamos la voz directamente de Dios, la ira, el coraje y el celo que Dios tiene contra el falso pastor por haber permitido que la oveja haya sido para robo y despojo. Los límites de la autoridad pastoral están claramente establecidas en la Biblia. La denuncia de los falsos pastores y ministros igualmente está ordenada y mandada en la Biblia. Por eso es que me atrevo a pulsar ciertos argumentos bíblicos y ciertas líneas de acción en la epistemología para poder detener y frenar el abuso pastoral, porque no es conveniente que a estas alturas del ministerio y a estas alturas de la decadencia de la apostasía sigamos guardando silencio. Sé y conozco poquitos, poquitos, muy poquitos pastores fieles a la palabra de Dios, honestos, moralmente rectos, que no roban ni lucran con las ovejas. Para esos pastores rectos, santos y justos, que no violentan a su pueblo con diezmos, con ofrendas, con votos,
con maldiciones, con la falsa autoridad, con la guerra espiritual, con los payasitos santos y con tanta locura ministerial que han introducido al cuerpo de Cristo. Para esos verdaderos pastores fieles no va este video. ¿Por qué? Porque es una denuncia clara y abierta que la Biblia hace en los 18 argumentos que demostré para los falsos pastores. Mi obligación, sin lugar a dudas, es exponerte el texto bíblico, la opinión, la interpretación, los análisis ulteriores en el último argumento que tú pudieras poseer. Estás en tu derecho. Me preocupa severamente que aún citando textos directamente de la Biblia, muchos seguirán ciegos. Hay un versículo que me viene a la memoria y lo digo claramente, porque te habrás dado cuenta que no soy un gran elocuente ni un gran orador, que en el atropello de las imágenes mentales y en la denuncia de mis argumentos muchas veces no atino a expresarme correctamente. Y lo digo de esta manera porque en Isaías viene una profecía que dice que Dios hablará a mucha gente, aún en lengua de tartamudos, y aún así el pueblo no entenderá. Si este es mi caso, que a través de ser un tartamudo o no tener la expresión coloquial adecuadamente para presentarte los argumentos, pues sería bueno que no vieras a este tartamudo y que fueras directamente a la palabra de Dios. Sería muy bueno que apagaras este video y que de día y noche, noche y día, quisieras, pretendieras llenarte de la palabra de Dios. Mis conocimientos, mis puntualizaciones no están libres de error, por supuesto, pero trato con todo el corazón, con todo el alma, con toda la pasión, con todo el amor que le profeso a Cristo, a su sangre, a su muerte, a su resurrección, al Espíritu Santo, a la Biblia, a la rectitud moral, a la rectitud ética, plasmarte la verdad de la Biblia. Como dice el apóstol Pablo, no pretendemos ni por ganancia deshonesta, ni con argumentos falsos, ni con sutilezas, ni con un carisma engañador, estafarte ni mentirte. Proseguimos en la verdad y la rectitud del Evangelio a fin de que seas rescatado del falso cristianismo. Es importante comprender la verdad de la palabra. Citaré el pasaje de Miqueas, donde dice profetas ávaros. Miqueas capítulo 3, versículo 11 dice: sus jefes juzgan por soborno y sus sacerdotes enseñan por salario. Sus profetas vaticinan por dinero y se apoyan en Yahvé diciendo: ¿no está Yahvé en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Por eso, por culpa vuestra, Sión será un campo de ara y Jerusalén se irá reducida a montón de ruinas. Y el monte de la casa de Jacob será un otero salvaje, porque ha llegado un mal de parte de Yahvé a la puerta de Jerusalén. Ahora pasaré rápidamente, ya que hemos visto el contexto de las demandas que hace la Biblia en cuanto a las funciones, rápidamente del ministerio del pastor. Te voy a dar los 11 argumentos, mitos, falacias, mentiras que los falsos pastores promueven en sus iglesias a fin de seguir promoviendo tanto sus pésimas doctrinas
y sus muy malas enseñanzas. Estos 11 mitos que te voy a leer han puesto de rodillas a todo el pueblo cristiano. Les han quitado la capacidad de pensar y de analizar por sí mismo. Han hecho del cristianismo un cristianismo miedoso, medroso, un cristianismo que palpa en la oscuridad y que solo atinan a medio ver las verdades bíblicas. 11 mitos pastorales que circulan hoy en las iglesias modernas protestantes. Mito número 1. El mito de que no hay que tocar a los ungidos de Dios. Mito número 2. El mito de la rebelión de Absalón. Mito número 3. El mito de que nunca te puedes oponer a un ministro aunque estés mal. Mito número 4. Excomunión y expulsión de amenaza cuando te atreves a tocar, a hablar o preguntar sinceramente acerca de la conducta, del dinero o de la doctrina de un ministro. Mito número 5. Aquellos que decidieron dejar la iglesia, cualquier iglesia, han sido culpados y son culpables de dividir el cuerpo de Cristo. Mito número 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, solamente ora. Mito número 7. ¿Hasta dónde debe sujetarse la gente al ministro aun cuando éste pervierte y vive claramente en oposición a la palabra de Dios? Mito número 8. Ningún derecho tienes tú a cuestionar a los líderes de tu iglesia. Mito número 9. Autoridad o autoritarismo. Mito número 10. La obediencia incondicional. Porque es pastor o ministro y es ungido de Dios, debes obedecer ciegamente. Mito número 11. Líderes que se niegan a ser corregidos en cualquier punto de la doctrina. Número, mito número 12. Sembrando el miedo de los congregantes por medio de la duda. En los siguientes videos postularé cada uno de estos mitos de manera más concreta. Intentaré hacer los videos más didácticos y más breves a fin de no cansarles tanto. Mi intención primaria era empezar a postular algunos videos de escatología, de hermeteología, de la kenosis, del querigma, de la anonación, de la hermeteología, pero debido a la pronta urgencia de este tipo de situaciones que se van reflejando en el diario vivir, me es importante señalar lo que expuse. Así pues, este video, en la gracia de Dios y en el favor de Dios, está dedicado a Julio César Pineda Santos. Porque reitero, he visto su dolor, sus lágrimas y su lloro por la verdad de Cristo. Lo que le puedo decir a él a través del video es que sigamos adelante. Hebreos dice que sigamos llevando el vituperio fuera del campamento y de las puertas, así como Cristo fue crucificado fuera del campamento de Jerusalén. Sigamos adelante. Si la oposición, si la difamación, si la persecución, si el terrorismo religioso al que hemos sido expuestos nos llevara a claudicar, no seríamos siervos de Cristo, porque no pretendemos agradar al hombre. Por cuanto agradamos al hombre, no somos siervos de Cristo. Y por cuanto al menos yo y tú no tenemos vocación de héroe, ni tampoco tenemos vocación de mártir, pero no tenemos miedo a exponer la verdad tal como Dios nos ha mandado y nos ha enseñado. Respecto a este punto hago una última aclaración. A mí no se me apareció ningún ángel para predicar los videos. A mí no
Me dijo Dios audiblemente, ve y predica en contra de pastores y de las malas enseñanzas. Tampoco oí la voz del bendito Espíritu Santo diciéndome que postulara la apostasía en esta iglesia. Ningún falso profeta y ningún charlatán de la religión me mandó a pulsar estos videos. De igual forma, no tengo ni necesito la cobertura de ninguna red pastoral y ningún pastor o ministro o líder religioso para predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solamente me manda la Biblia. Y tengo cientos de pasajes que me respaldan a hablar y denunciar claramente la herejía y la falsa apostasía, sin lugar a dudas. Podría citar centenares de los 31.100 versículos que componen la Biblia Reina Valera. Por lo menos podría citar más de 300, 400 versículos en una concatenada cadena de versículos que me obligan, que me instan a hablar y predicar la palabra de Dios tal y como fue expuesta en este momento. Reitero el lema de Martín Lutero por enésima vez. Martín Lutero afirmaba, mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios. Y aunque yo no soy Lutero, ni tengo nada de Lutero, ni pretendo serlo, porque él fue un verdadero gigante espiritual, un verdadero hombre de Dios levantado para la reforma protestante, puedo afirmar exactamente lo mismo. Mi conciencia, y solo mi conciencia, está sujeto y sujeta a la palabra de Dios. Ella me juzgará en el día postrero.